En el corazón de Berlín, una estructura monumental se alzó como símbolo del poder y la ambición de un régimen que marcaría a fuego la historia del siglo XX. La nueva Cancillería del Reich, diseñada por el arquitecto Albert Speer y construida en tiempo récord, no fue solo un edificio. Fue la manifestación física de un sueño imperial, un coloso de mármol y granito que impresionaba tanto por su tamaño como por su opulencia. Hoy nos sumergimos en los pasillos de este titán arquitectónico, explorando sus secretos, sus majestuosas salas y su inquebrantable propósito. ¿Qué llevó a su construcción? ¿Qué mensaje pretendía enviar al mundo? Acompáñanos en este viaje por la nueva Cancillería del Reich, donde cada piedra cuenta una historia y cada espacio guarda ecos de un pasado que nunca debe ser olvidado. En agosto de 1938 se llevó a cabo la ceremonia de culminación que marcó la etapa intermedia en la construcción de la nueva Cancillería del Reich de Adolf Hitler en Berlín. Construida para durar 1000 años, en menos de 7, yacía en ruinas con el cadáver carbonizado de Hitler enterrado en sus jardines. A través de la historia, la arquitectura ha sido siempre utilizada por el poder con fines claramente ideológicos y propagandísticos. Para los nacionalsocialistas, el arte también era un símbolo de identidad de la nueva Alemania, la materialización del Volksgeist, el espíritu del pueblo y de la superioridad de la raza aria. La armonía o la monotonía, según quien lo interprete, que primará en sus edificios públicos será el equivalente a la homogeneidad ideológica y racial de los alemanes, donde el individuo quedará diluido entre la masa. En contraposición al arte degenerado, el régimen favoreció lo que los nazis llamaban arte heroico, que exaltaba valores como la pureza racial, la belleza, el militarismo y la obediencia. Hitler creía que la nueva Alemania debía ser una armónica comunión entre el gusto por la belleza de los atenienses y el culto por la fuerza y la pureza racial de los espartanos. Los esfuerzos del aparato estatal se dirigían, por tanto, a dotar al régimen de su propia personalidad arquitectónica, esto es, que la cultura y la sociedad debían reflejarse en una arquitectura específicamente nacionalsocialista. Y uno de los mejores ejemplos de esto sería el edificio de la nueva Cancillería del Reich en Berlín. El 21 de septiembre de 1736, Federico Guillermo I de Prusia donaba unos terrenos al mayor general de caballería y coronel del regimiento de granaderos montados y a la sazón favorito real, el conde Adolf Friedrich von der Schulenburg-Wolfburg. Con esta donación, el rey pretendía fomentar el auge de la industria e iniciar la construcción del sector norte de la Wilhelmstraße. En estos terrenos se construirá un nuevo edificio entre 1738 y 1739, un palacio aristocrático erigido bajo la dirección de la Comisión Real de Construcción, que será conocido como Palais Schulenburg. Durante un corto periodo de tiempo, en la década de 1790, el Palacio Schulenburg perteneció a Sophie von Dönhoff, la esposa morganática del rey Federico Guillermo II, antes de caer en posesión, en 1795, del príncipe prusiano-polaco Anton Radwill. Radwill y su esposa, Luisa Frederica de Prusia, hija del hermano menor de Federico el Grande, se mudaron aquí en 1796, en el centro de Berlín, en la entonces Wilhelmstraße 77, que a partir de ahora se conocería como el Palais Radwill. Y durante casi 20 años, el Palais Radwill acogerá visitas periódicas de personalidades, artistas y académicos muy conocidos. Personajes tan famosos como Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Chopin, Wilhelm y Alexander von Humboldt, Felix Mendelssohn y Carl Friedrich Schinkel, entre otros. De hecho, los salones de los Radwill eran tan populares que se convirtieron en un símbolo del Berlín polaco. El Palacio Radwill fue capturado por las tropas del Imperio francés en 1806 y servirá temporalmente como sede del alcalde napoleónico de la ciudad durante la ocupación. Restaurado entre 1827 y 1828 por Schinkel, la familia Radwill volvió a su palacio durante 3 generaciones más hasta que se les quedó pequeño y en 1869 la residencia fue vendida al Reino de Prusia por iniciativa de Otto von Bismarck. Quizás el hecho de que el edificio estuviera situado cerca del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde el canciller alemán tenía sus oficinas hasta ese momento, puede haber sido la razón principal de esta adquisición en particular. El edificio fue refinanciado con las reparaciones de guerra pagadas por la Tercera República Francesa después de la Guerra Franco-Prusiana e inaugurado como Cancillería del nuevo Imperio Alemán con el Congreso de Berlín de 1878.
aunque paradójicamente Bismarck no era precisamente un amigo de Polonia. Para mediados del siglo XIX, la zona en torno a la Wilhelmstrasse berlinesa, el más aristocrático barrio de la capital, se convertirá en el centro del poder político de Alemania y poco a poco se irán situando aquí los principales edificios gubernamentales. Y es que ya desde la década de 1790, el Estado de Prusia había comenzado a adquirir propiedades y edificios a lo largo de toda la Wilhelmstrasse para usar con fines públicos. El objetivo de estas acciones era preservar la Wilhelmplatz y la imagen del área circundante como la ventana a la tradición aristocrática prusiana. Y poco a poco, los ministerios y las autoridades independientes comenzarán a establecerse aquí. Tras las obras de mejora y adecuación que se desarrollaron entre 1875 y 1878, realizadas por Georg Wilhelm Joachim Neumann, será utilizado como residencia oficial y sede del canciller del Reich, pasando a denominarse desde entonces como Cancillería del Reich. Hasta este momento, como hemos dicho, el canciller tenía su residencia en el cercano Ministerio de Asuntos Exteriores, y tras Bismarck, otros 7 cancilleres imperiales ocuparán su lugar en este edificio. Pinturas prestadas por las colecciones prusianas decoraban el interior junto con los retratos de los cancilleres del Reich. El Palacio Rathwill será la sede del Congreso de Berlín, que se reunirá en el salón de baile de su primera planta, en el pabellón central, en 1878. Aunque los cancilleres del Reich anteriores a 1918 restaurarán el edificio con diversos grados de gusto, poco a poco se fue deteriorando después de la Revolución de 1918, y para finales de los años 20 del siglo pasado, el edificio necesitaba ya de más espacio, y así la primera gran ampliación de la Cancillería sería inaugurada por el presidente Paul von Hindenburg con ocasión del 60 aniversario de la fundación del Reich, el 18 de enero de 1931. Obra de Eduard Hofstadler y Robert Kirch, se construyó entre 1928 y 1931 sobre el Palacio Voss, demolido unos años antes. Con la llegada al poder de los nacionalsocialistas, Hitler decidió reformar el edificio que ya acusaba los achaques de la edad. Además, tampoco lo creía apropiado para albergar a la sede de la Cancillería del Reich, calificándolo como adecuado para una empresa jabonera, pero no para la sede de un poderoso Reich. El parque que rodeaba el edificio había sido abandonado gradualmente. La renuencia a reemplazar los árboles viejos y moribundos por otros nuevos condujo cada vez más a rellenar estos huecos primero con ladrillos y luego con hormigón. Y con el paso de los años, prácticamente ya no quedaba ningún parque, sino más bien una escena que se asemejaba al bosque de Hutuls después de 3 años de fuego de artillería británico, en palabras del propio Hitler. Así pues, en el año 1934, la parte más ancha de la estructura del techo estaba completamente podrida y los suelos completamente deteriorados. Tal era esto que en las habitaciones en las que se realizaban las recepciones diplomáticas, una orden policial restringió el número de personas presentes en un momento dado a un máximo de 60 ante el peligro de derrumbe. Unos meses antes, con motivo de una recepción del presidente del Reich, von Hindenburg, alrededor de 100 invitados y sirvientes se reunieron en una de estas salas con el resultado de que el piso se partió, revelando las vigas que consistían en nada más que madera podrida que podría desmoronarse en cualquier momento. Y una tormenta de lluvia dejó entrar agua que fluyó hacia las habitaciones de la planta baja, desbordándose por todas las aberturas disponibles, incluidos los baños. Dado que los antecesores en el cargo a Hitler solo podían contar, generalmente, con un periodo breve de mandato, no se sintieron obligados ni a retirar la basura dejada por quienes habían ocupado el lugar antes que ellos, ni a tomar medidas para que sus sucesores encontraran una situación mejor. Para el año 1934, el edificio había caído en un estado de abandono total, con techos y áticos desmoronados, papel tapiz y pisos en descomposición, y por todas partes, un hedor a descomposición apenas soportable. Y Hitler también detestaba el anexo construido durante el mandato de Hindenburg, del que pensaba que desde el exterior daba la impresión de un almacén o del edificio de la brigada de bomberos de la ciudad, y desde el interior como un sanatorio para tuberculosos. Así, entre 1934 y 1935, todo el conjunto verá una nueva renovación, esta vez a cargo de Paul Ludwig Trust, en este momento el arquitecto predilecto del Führer, para su adecuación como residencia oficial y oficinas del canciller del Reich, Adolf Hitler. Esta renovación tenía como objetivo, primero, trasladar las habitaciones de alojamiento y recepción, en la medida de lo posible, a la planta baja, y segundo, equipar el primer piso para los requisitos prácticos de la Cancillería del Reich. Hasta entonces, la oficina del canciller del Reich estaba ubicada en una habitación que, en palabras del propio Hitler, era conveniente para la Wilhelmplatz,
pero que en tamaño y disposición era más bien como la habitación de mal gusto de un representante general de cigarrillos y productos de tabaco en una empresa mediana. El calor hacía imposible trabajar en esta habitación con las ventanas cerradas, y si estaban abiertas, el ruido era prohibitivo. Como las recepciones tanto de los cancilleres como del presidente del Reich, que vivía allí mientras se construía el Palacio Presidencial, se habían celebrado hasta ese momento en la Cancillería, se habían reservado para este propósito las habitaciones superiores. Sin embargo, esto significaba que estaban vacíos y no tenían ningún uso práctico durante la mayor parte del año. Por esta razón, las salas de recepción se trasladarán ahora a la planta baja y se convertirán en oficinas las que daban al jardín en el primer piso desocupado, y el antiguo salón de congresos, que ya no se utilizaba, se destinó a las reuniones del gabinete. La nueva mesa, diseñada por Trost, fue la pieza central de la sala. Hecha de madera dura, estaba rodeada por 30 sillas que costaron 10.000 Reichsmark cada una, alrededor de $50.000 actuales. Cada una de estas sillas tenía el emblema nacional tapizado en el respaldo. Estos muebles serán trasladados, como veremos, a la nueva Reichskabinettssaal, la sala del Gabinete del Reich, la sala del Consejo de Ministros, en la nueva Cancillería en 1939. Pero el conjunto seguía quedándose pequeño día a día al nuevo gobierno y a sus necesidades de representación. De este modo, el salón de recepciones, también conocido como el de los diplomáticos o de baile, fue el primer gran edificio del conjunto de la Cancillería del Reich encargado por Adolf Hitler. Será el arquitecto, profesor Leonhard Gall, el encargado del proyecto que se llevará a cabo en los jardines de la Cancillería. Con una capacidad de unas 200 personas, el proyecto además incluía la construcción de un refugio antiaéreo subterráneo y un anexo sobre la fachada norte que albergaría los apartamentos privados de Hitler. Este primer refugio antiaéreo, ampliado en 1943, servirá de refugio a la familia Goebbels a partir de abril de 1945 y hasta su muerte. En 1934, tras la muerte del presidente Paul von Hindenburg, Hitler asumirá la presidencia del Reich junto con la Cancillería, y de nuevo será necesario más espacio, motivo por el cual se adquiere el contiguo Palacio Borsig. Albert Speer recibió aquí su primera comisión para el desarrollo de la Cancillería del Reich. En poco tiempo, y sin ningún cambio en la apariencia externa, el edificio, que había sido construido por el arquitecto Lucae, se alineó con el edificio tipo fábrica ya construido en la Wilhelmstrasse y se equipó internamente en una escala lujosa. Aquí serán ubicados nuevos salones de recepción, la Cancillería Presidencial o Präsidialkanzlei y la oficina de adjuntos de la Wehrmacht, así como parte de la Cancillería del partido de Philipp Bauer y la dirección de las SA. En 1935, Speer añadirá su ya famoso balcón, el Führerbalkon, en la fachada principal del edificio anexo, desde el cual el Führer presidía desfiles de las organizaciones del partido y paradas militares. Posteriormente, tanto Speer como Goebbels tratarán de situar su construcción en 1933 como vínculo simbólico con la asunción del poder por parte de los nacionalsocialistas. Hasta que este balcón fue añadido a la fachada del edificio anexo, la única forma que tenía Hitler de mostrarse entre las multitudes reunidas era a través de una ventana. Era demasiado inconveniente. No podía ser visto desde todos los lados. Después de todo, no podía asomarme muy bien, comentará Hitler posteriormente a Albert Speer. Sin embargo, para Hitler, todo esto no eran más que soluciones inmediatas, temporales y en ningún caso definitivas. Se hacía necesaria la construcción de un nuevo edificio que, por una parte, permitiese dotar a la jefatura del Estado del espacio necesario para el desarrollo de sus funciones, así como las oficinas, salas de reunión y salas representativas necesarias para una administración cada vez más centralizada y numerosa. Por otra parte, este nuevo edificio debía reflejar debidamente la nueva posición de Alemania como potencia y de su Führer como cabeza de la nación alemana. Así que para el nuevo régimen se hacía necesario reflejar en piedra la recuperada grandeza del Reich alemán. De esta forma, el 11 de enero de 1938, Hitler convoca a Albert Speer, en ese entonces inspector general de edificios de la capital del Reich, y le encarga el proyecto de construcción del edificio de la nueva Cancillería del Reich, fijando el plazo de finalización de las obras para el 10 de enero de 1939. Speer recuerda en sus memorias que Hitler le diría: «Tengo un trabajo urgente para usted. Dentro de poco tendré que celebrar reuniones importantísimas y para esto necesito grandes vestíbulos y salones que me permitan impresionar sobre todo a los pequeños potentados. Pongo a su disposición toda la Vostrasse.
Me da igual lo que cueste. Asimismo, le indicó: quiero que la próxima recepción diplomática tenga lugar en la nueva Cancillería. Según el propio Speer, tras recibir el encargo, pidió un día para reflexionar, aceptando el pedido al día siguiente. A pesar de que, efectivamente, las obras de la nueva Cancillería se efectuaron en un tiempo récord de tan solo 9 meses, lo cierto es que este proyecto venía fraguándose por parte del equipo de Speer desde 1935. Entre ese año y 1937 se irán adquiriendo la totalidad de los edificios de la Vossstraße. La elección de esta calle tampoco era casual. Con el derribo de las embajadas de los antiguos estados, de Baviera, Sajonia, etc., situadas aquí, se pretendía simbolizar la culminación de la unidad nacional comenzada en el Segundo Reich. Asimismo, con el edificio de la nueva Cancillería se cerraba por el sur la gran manzana y jardines ministeriales de la Wilhelmstraße, poniendo punto final a la urbanización de esta zona iniciada por Bismarck en 1872 con la apertura de la Vossstraße. También estaba prevista en la planificación de Speer para Berlín la continuación en línea recta de la Vossstraße hacia la Tiergartenstraße. Las obras comenzaron a toda prisa con el derribo de los edificios que ya estaba finalizado el 15 de marzo de 1938. Edificios de viviendas, la Embajada de Baviera, el Ministerio de Justicia, la Embajada de Wittenberg, el edificio de la Administración Regional del Partido Nazi, la Embajada de Sajonia, el Banco Delbrück-Schickler y el edificio de la Administración Central de la Reichsbahn de los ferrocarriles alemanes. Era tal la improvisación con la que comenzaron las obras que el refugio antiaéreo se inició partiendo de bocetos a mano alzada, y según narra Speer en sus memorias, algunas de las salas del nuevo edificio se diseñaron en función de las grandes alfombras anudadas a mano que debían de cubrirlas. Speer determinó el tamaño y el color antes de saber qué aspecto tendrían estos salones, ya que las descomunales alfombras tenían el plazo de entrega más largo. El solar alargado de la Vossstraße entre la Wilhelmplatz y la Hermann-Göring-Straße invitaba a un recinto de diseños yuxtapuestos a lo largo de un eje, una solución satisfactoria desde el punto de vista de las necesidades efectivistas del edificio. El mismo Speer describió el sitio de la Vossstraße como una invitación a encadenar una sucesión de habitaciones en un eje largo, y el complejo resultante incluirá las instalaciones de la vieja Cancillería junto con un gran edificio articulado en 3 cuerpos: el ala occidental o la Reichskanzlei, la Cancillería del Reich, el cuerpo central o Mittelbau, el edificio central, y el ala oriental o la Präsidialkanzlei, la Cancillería presidencial, 2 cuerpos administrativos y un cuerpo representativo. Esta distribución se debe a la concentración, desde la muerte del presidente del Reich, Paul von Hindenburg, el 2 de agosto de 1934, de los cargos de presidente y canciller del Reich en la persona de Adolf Hitler. Así, el recorrido programado seguirá la siguiente ruta. Se accedía desde la Wilhelmplatz en coche, atravesando la gran puerta de doble hoja del edificio anexo a la vieja Cancillería, al patio de honor. Desde aquí, por una escalinata, se accedía a una pequeña sala de recepción desde la que se abrían 2 grandes puertas de más de 5 metros de altura que daban al vestíbulo o a la sala de los mosaicos. Todo este conjunto de salas alcanzaba 220 metros de longitud, tras los cuales se llegaba a la Empfangssaal, la gran sala de recepción de Hitler. Este trayecto era conocido como el Camino del Diplomático. La parte más importante del edificio y la que desde fuera permanece más llamativa en la memoria es el edificio principal de la Vossstraße. Es una entidad completamente autónoma que, aunque de hecho estaba vinculada a la antigua Cancillería del Reich, debe considerarse como una estructura independiente debido a su tamaño y disposición. Consta de una parte oeste que comienza en la Hermann-Göring-Straße y contiene principalmente salas administrativas agrupadas alrededor de un patio. La sección central, que estaba apartada de la calle hacia el jardín, incluye la oficina del Führer y las de sus ayudantes, la sala del gabinete y la gran sala de recepción, y además la gran sala de mármol, que emerge de estas habitaciones desde un área de recepción más amplia. La sección oeste conduce desde la calle a las oficinas y a las salas de trabajo, y además este área puede considerarse auxiliar de los grandes salones de recepción y del Ehrenhof del patio de honor. A partir de la Wilhelmplatz, los cambios derivados en la construcción del nuevo edificio son muy leves. La Cancillería del antiguo Reich se mantuvo junto con la ampliación de la Wilhelmplatz, a la que se le dio, como hemos visto, el balcón diseñado por Albert Speer, desde el cual el Führer inspeccionaba los desfiles militares en la Wilhelmstraße.
También se mantuvo la fachada del Palacio Borsig en la esquina de la Wilhelmstrasse con la Vostrasse, y en relación con el nuevo edificio fue necesario insertar un gran portal doble en la fachada del edificio de ampliación en la Wilhelmplatz para dar acceso al Ehrenhof o patio de honor de la nueva Cancillería del Reich. Mirando el nuevo edificio desde el exterior, su carácter se muestra claramente en la Vostrasse. Aquí se pueden ver claramente las tres secciones que muestran su carácter en las tres partes de la fachada. Las partes este y oeste están en línea con el frente de la calle, mientras que las partes medias están retranqueadas a una distancia de 16 metros. Si prescindimos de la fachada del Palacio Borsig, la calle contiene así tres tramos de longitud aproximadamente igual de entre 100 y 120 metros. En el Palacio Borsig, una parte del cual se adentra en la Vostrasse, la altura de los tres pisos en el nuevo frente se ajustará a los del palacio. La transición a la parte que tiene tres plantas se efectuará mediante la inserción de un gran portal. También se insertará una puerta entre el Palacio Borsig y la nueva fachada de 2 pisos. Una tercera puerta se encuentra en medio de la sección oeste, que tiene 3 pisos. Las cifras impresionan. Con una superficie construida de 16.300 metros cuadrados y una masa de 360.000 metros cúbicos, presentaba una fachada de 421 metros de longitud hacia la Vostrasse, con sus 420 estancias y habitaciones. Grandes focos situados en las fachadas de los edificios frente a la Cancillería la iluminaban por las noches. Pese a que el presupuesto inicial era de 28 millones de Reichsmark, se estima que finalmente su coste total rondaría los 70 millones de Reichsmark, una vez finalizadas las obras. Y a esto habrá que añadir los aproximadamente 1.300.000 Reichsmark del coste de las obras del Führerbunker, iniciadas en 1943. En su construcción se emplearán más de 20 millones de ladrillos y trabajarán las 24 horas del día, en turnos rotativos, unos 4.500 obreros de la construcción de Berlín. Otros 1.000 más por todo el país habían realizado diferentes partes de la obra. 17 grandes grúas eran empleadas en las obras y durante los meses de invierno se utilizaron grandes ventiladores de aire caliente para acelerar el fraguado. Asimismo, los encofrados y hormigoneras eran cubiertas con grandes entoldados para protegerlos de los rigores invernales. El Führer seguía la planificación, las obras de construcción y el acabado de este proyecto con un especial entusiasmo, y aparecía con frecuencia en las obras para ver por sí mismo la marcha de las mismas. Hitler se interesó mucho personalmente en este proyecto, especialmente porque era un ejemplo práctico de la profesión que él mismo había querido seguir originalmente. Continuó discutiendo todos los detalles de los planos con el arquitecto y repetidamente presentaba sugerencias y consejos. Este gran edificio también da forma y determina el entorno que lo rodea. En particular, la ampliación frente a la sección central del edificio creó un espacio abierto similar a una plaza sin alterar el carácter de la calle. Esto será aún más llamativo en la Vostrasse, tal como la proyectó Speer, continuando en línea recta hasta la Tiergartenstrasse, formando así un vínculo directo con el eje norte-sur. El edificio se completó 48 horas antes de lo previsto. El 9 de enero de 1939 se efectuaba la entrega de llaves y el 12 de enero tenía lugar su primer acto oficial con la celebración de la recepción del Año Nuevo al cuerpo diplomático. Cuando el 8 de enero de 1939 Hitler regresó a Berlín, la nueva Cancillería del Reich de Speer ya estaba terminada. La gran fachada de estuco amarillo y piedra gris podía contemplarse a cientos de metros de distancia por toda la Vostrasse. Empequeñecidos por las enormes columnas cuadradas, los estáticos centinelas de uniforme gris se confundían con los edificios haciéndose invisibles hasta que presentaban armas a los oficiales de paso. Las 400 habitaciones albergaban el servicio civil y la organización del Partido Nacional Socialista, y por todas partes se podían ver unos letreros amarillos que indicaban la situación de los refugios en caso de bombardeo aéreo. Las dependencias de Estado se encontraban en la primera planta. Los visitantes, como hemos visto, llegaban en limusina a la zona de recepción y desde allí se les conducía por toda una serie de salones, a cual más lujoso, hasta llegar al despacho del propio Hitler. El 12 de enero de 1939 tuvo lugar un episodio de cierta importancia durante la recepción diplomática del Año Nuevo que, con la celebración del cumpleaños de Goering, inauguraba el año para la burocracia berlinesa. Vestido con la chaqueta parda del partido, Hitler esperaba en su cuarto ministerial. Desde allí podía oír la llegada de los diplomáticos con la instrucción de la Guardia de Honor y los sonidos familiares del protocolo. Hitler había empezado a tomarle gustillo a toda esta fanfarria. En julio de 1938 había dado instrucciones para que se recibiera al ministro egipcio con toda una Guardia de Honor, mientras que decidió no dar ningún honor al embajador soviético dada su condición de paria.
A mediodía, Hitler caminó por el gran salón de recepción donde los diplomáticos habían formado a propósito un semicírculo y se detuvo bajo las 2 arañas de cristal de modo que pudiera leer su discurso sin necesidad de usar las gafas. Estrechó la mano de cada uno de los diplomáticos con brevedad, pero cuando le tocó el turno al diplomático ruso Alexei Merekalov, Hitler se detuvo y empezó a hablar con él. En el celoso mundo diplomático, el contenido era lo de menos, lo importante era el tiempo transcurrido. Hitler habló con Merekalov durante varios minutos. De este modo, daba a entender a Moscú que podía olvidar fácilmente las rencillas del pasado. El 22 de agosto, en la víspera del histórico pacto con Stalin, Hitler se jactaría ante sus generales de haberse puesto manos a la obra en esa misma recepción. El proyecto de la nueva Cancillería contemplaba la integración del edificio anexo y del Palacio Borsig en el nuevo complejo. Un pequeño patio conocido como el patio privado era considerado como la entrada privada de Hitler a la Cancillería. Este pequeño patio, resto de un antecesor mayor de la vieja Cancillería, tenía una cubierta cristalada y sus paredes estaban recubiertas de piedra gris. A Hitler se le veía muy pocas veces en la nueva Cancillería, y siguió viviendo y trabajando en el antiguo edificio que sobrevivió a los ángulos rectos de la nueva estructura de Speer. Aquí, en el primer piso de la vieja Cancillería, Hitler tenía su residencia. Un vestíbulo y un cuarto jardín con 4 dependencias más se abrían a un viejo jardín en el que se respiraba una soledad casi monástica. Aquí se encontraba la estatua ecuestre de Federico el Grande, un regalo de François Poncet, y el retrato de Bismarck, obra de Lembach. En este edificio también se encontraba el verdadero despacho de Hitler. Las paredes estaban decoradas con un papel de un rojo terciopelo. Un robusto juego de sillas de Trost había sustituido al frágil mobiliario estilo Luis XIV tras un desafortunado incidente con un voluminoso Maharaja indio 4 años antes. En Berlín, Hitler mantenía un horario más o menos regular, recibiendo a ministros del gabinete durante la mañana y comiendo tarde, a las 3 o a las 4. Bromeaba a propósito de su comedor, diciendo que merecía llamarse el alegre canciller. Las mujeres no podían entrar, y esta especie de asamblea de sobremesa era lo que más se llegó a parecer a una reunión ministerial después de 1938. Después del almuerzo, Hitler leía los periódicos que un ayudante compraba cada día en un kiosco cercano al Hotel Kaiserhof. En la fachada del edificio anexo se abrirá una gran puerta de bronce de doble hoja que daba acceso rodado desde la Wilhelmplatz a la nueva Corte de Honor o Patio de Honor, el Ehrenhof. Realizado con un tratamiento severo, sencillo y sin ninguna concesión, causaba una gran impresión en los visitantes que llegaban a la nueva Cancillería. Con 68 metros de longitud y 26 metros de ancho, sus paredes estaban revestidas de dolomita gris del Jura. Las paredes laterales se articulaban en una distribución formada por 3 nichos flanqueados por columnas. Frente a la entrada a la Wilhelmstrasse, el portal central de entrada, tetrástilo, presentaba 2 grandes esculturas de bronce de Arno Breker, el partido, o Partei, hombre que porta una antorcha, y la Wehrmacht, hombre portando una espada. El emblema nacional, un gran águila de bronce que hoy se conserva en el Museo del Ejército Soviético de Moscú, obra del profesor Schmidt-Emen, con las alas plegadas, preside la puerta, y en los tramos del techo de este pórtico había mosaicos ornamentales ideados por el profesor Kaspar. El portador de la antorcha y el portador de la espada, que eran los nombres originales de estas 2 piezas, esculturas de bronce de Arno Breker de 1938, serán renombradas como el partido Die Partei y las Fuerzas Armadas Die Wehrmacht por el propio Hitler, quien las vio como una representación del propio partido nazi, razón por la cual la obra fue promovida como un ideal del arte nacionalsocialista y de las Fuerzas Armadas de la Alemania nacionalsocialista. Para la iluminación durante la noche se incorporaron luces en los nichos de las paredes y se iluminaban con una luz hacia arriba, que por lo tanto enfatizaba la estructura del edificio con luz artificial. La fachada de la Vostrasse, como hemos dicho, también estaba iluminada por la noche con reflectores integrados en los edificios que estaban enfrente, pero de forma que se evitaba deslumbrar a los transeúntes. Así que, una vez más, vemos como Albert Speer pone en juego la luz artificial como un factor constructivo y como medio para dar un fuerte e impactante protagonismo a la estructura de un edificio. Sobradamente conocidos son los métodos que Speer utilizó para iluminar el Zeppelin-Field en Nuremberg con la cúpula de luz que inventó y la iluminación del eje este-oeste en Berlín. El ala oriental, o Präsidialkanzlei, la Cancillería Presidencial, albergaba el edificio administrativo del este y había sido diseñada como un puente visual entre el Palacio Borsig y el nuevo complejo de la Cancillería. Aquí se encontraban las oficinas del Staatsminister, el Dr. Otto Meissner, así como las oficinas de los adjuntos militares. Meissner
secretario de Estado desde 1923, se adaptará pronto a la nueva Alemania y como responsable de la Cancillería presidencial se ocupará de las relaciones con las personalidades más eminentes y con las viejas glorias del Reich. Asimismo, tramitará la correspondencia con las grandes cancillerías extranjeras, siendo su trabajo eminentemente protocolario. Su celo le valdrá el ascenso a ministro de Estado en 1937, cargo del que disfrutará hasta el final de la guerra. La Adjuntatur Militar, o la Oficina de Adjuntos Militares, compuesta por edecanes y ayudantes específicos del Ejército de Tierra, del Heer, de la Kriegsmarine, la Marina de Guerra, y la Luftwaffe, la aviación militar, ocupará un papel secundario hasta el estallido de la guerra, momento en el que estos adjuntos pasarán a estar permanentemente al lado de Hitler. El ala izquierda y derecha del edificio estaban separadas por una gran puerta central que servía de demarcación entre las dos y como transición entre los edificios históricos y los modernos. De esta forma, mientras que el ala derecha presentaba 2 niveles de ventanas al igual que el Palacio Borsig, el ala izquierda tenía 3 niveles en simetría con el ala occidental. Será la altura de la fachada a la Vostrasse del Palacio Borsig quien determine la altura de todo el complejo, 20 metros. La puerta central destaca por el profundo nicho en el que se sitúa. Toda ella será revestida en granito gris frente al resto de la fachada del edificio, enlucida en estuco amarillo, lo cual recalca su función central. 4 pilares de granito de 9 metros de altura por 1 metro de ancho sustentan el nicho que alberga el emblema nacional, un águila de piedra de una envergadura de 7,75 metros, obra de Kurt Schmidt-Emmen. Las escaleras de acceso disponían de 2 plataformas frente a los pilares centrales en los que se situaba la guardia de honor de la Leibstandarte Adolf Hitler. Además, la Präsidialkanzlei albergaba el vestíbulo, sala de los mosaicos y sala circular. Un claro vestíbulo, la Vorhalle o antesala, separaba el patio de honor de la sala de los mosaicos. Este vestíbulo, de menores dimensiones que el resto de las salas, presenta una superficie rectangular de 10 metros de profundidad por 17 metros de largo y 7,5 metros de altura. Desde este espacio, las puertas del norte llevaban al comedor y las del sur a las zonas administrativas del ala oriental y a la puerta de la Vostrasse. Las 2 puertas altas y esbeltas que conectan la Vorhalle con el Ehrenhof, con el patio de honor, y la sala de los mosaicos, están construidas con fuertes láminas de bronce. El mobiliario de la sala estaba compuesto principalmente por sillas con revestimiento de damasco de colores claros y una gran mesa con finos artesonados de mármol. Una gran alfombra de vivos colores cubría el suelo. Ventanas a izquierda y a derecha permitían la iluminación diurna y candelabros dorados en las paredes dotaban a la habitación de iluminación artificial. Los suelos estaban revestidos de mármol rojo oscuro de Salzburg y las paredes de mármol rojo de Lundesberg. Una gran mesa en el centro completaba el conjunto de la sala. Vestíbulos de estas características se van a repartir por todo el complejo, como conexiones transversales con el resto del edificio. A continuación, la sala de los mosaicos o Mosaiksaal, una estancia arquitectónica en el sentido más puro, ya que el efecto se consigue simplemente a través de la propia estancia sin ningún factor adicional como muebles o tejidos. Con una superficie de 46,2 metros de longitud y 19,2 metros de ancho, desde sus 16 metros de altura presentaba una cubierta cristalada realizada por la empresa Konrad Lindhorst Feinkonstruktionen que dotaba de iluminación cenital a toda la sala. La luz que penetraba por el techo se reflejaba en el mármol pulido del suelo, consiguiendo un gran efecto visual. La estancia recibe luz natural a través del lucernario, con iluminación artificial proporcionada por elementos situados sobre este. Además, se colocarán luces en las ranuras del gran techo diseñadas para emitir una luz indirecta desde detrás de las rejillas de bronce. Las paredes mostraban 10 grandes superficies de 2,70 metros de anchura por 8,40 metros de altura que albergaban mosaicos de Hermann Caspar, de águilas afrontadas en la parte baja, sujetando entre sus garras una antorcha, coronadas en la parte alta por 2 antorchas cruzadas. Todo ello enmarcado por hojas de roble y realizados con teselas de oro y de varios colores. Los huecos de las puertas, los pilares y las superficies de las paredes estaban realizados en mármol Rotgrau Schnell del área de Salzburgo, que se distingue por su hermoso color rojo oscuro mezclado con manchas de gris claro. Los suelos estaban recubiertos de grandes placas de mármol rojo de Salzburgo, intercaladas con tiras ornamentales de mármol y mosaico dorado. Destacaba el profundo nicho de la puerta oeste que presentaba varios escalones con tarimas laterales, flanqueado por dobles pilastras de mármol.
Sobre la puerta, de madera de caoba enmarcada en mármol verde oscuro, un emblema nacional de bronce, obra de Kurt Schmidt-Erem, que actualmente se conserva en el Museo Imperial de la Guerra de Londres. Estos emblemas nacionales de bronce coronaban ambas grandes puertas. Pero la impresión particular que deja esta habitación proviene de su lujoso uso de mosaicos. Esta técnica, que echó raíces en Alemania durante el siglo XIX, fue muy ignorada casi por completo durante las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, Albert Speer, al diseñar este edificio, les dio un papel primordial. El profesor Caspar diseñará 10 grandes superficies de 2.7 por 8.4 metros con franjas estrechas entre las molduras de mármol. La base de mosaico presenta varias tonalidades de color rojo oscuro y sus pequeñas piedras de cristal le daban un vivo efecto. Los adornos consistían en zarcillos y águilas en tonos grises claros con pequeñas piedras doradas y otras pequeñas piedras de colores. Como espacio de transición entre el ala oriental y el cuerpo central, Speer situó una sala cubierta por una cúpula conocida como la sala redonda o Gundesaal. Los muros, de 10 metros y medio de altura, cubiertos de mármol rojo, se dividen en 8 campos panelados con incrustaciones de mármol blanco de Adnet, separados por pilastras de mármol rojo. En 2 de esos campos se situaban las puertas, una que comunicaba con la sala de los mosaicos y frente a esta otra que daba acceso a la gran galería. La cúpula, obra de Hermann Caspar, tiene un revestimiento de color claro que la hace más ligera. Los muros se dividen en 8 tramos, en 2 de los cuales se ubican, como hemos dicho, las puertas en el eje longitudinal. Una sección adicional contiene una puerta más pequeña que conduce hacia el ala administrativa. En el dintel de las puertas se sitúan relieves de mármol blanco de Arno Breker, el combatiente con la espada y el genio femenino. Como hemos dicho, sobre estos muros se sitúa una cúpula, obra de Hermann Caspar, que alcanza una altura de 16 metros. Y sobre esta cúpula una claraboya formada por un anillo de tablero de bronce. La iluminación artificial se proporcionaba indirectamente a través de accesorios que se insertaban en huecos sobre las paredes para iluminar la bóveda de color claro de la cúpula. Además, sobre el lucernario, unos focos proporcionaban luz en la misma dirección que la luz natural, por lo que el efecto de la arquitectura por la noche era el mismo que durante el día, o evitando el contraste que a menudo podemos encontrar si una habitación tiene una iluminación artificial bastante diferente en comparación con la luz del día. El suelo de la sala, de 14 metros con 25 de diámetro, presenta un mosaico de mármol, obra también de Hermann Caspar. El mármol utilizado en esta sala consta de 2 tipos de colores diferentes, con el rojo oscuro y la piedra más clara extraída de Adnet, Austria, en yuxtaposición con una técnica especial conocida como incrustación. El cuerpo central, o Mittelbau, se encontraba retranqueado 16 metros de la línea de fachada. Su papel central en el complejo se ve reforzado no solo por su situación prominente, sino por otros detalles como su mayor tamaño o los materiales utilizados en su exterior, con revestimientos de granito gris. En el primer piso destacan 19 ventanas perfiladas de 6 metros de altura que van a dotar de iluminación a la gran galería de mármol. La altura del Mittelbau era de 22 metros con 80, una diferencia de 2 metros 80 respecto de las alas laterales que se deberá a la necesidad de corregir el efecto óptico provocado por el retranqueo de la fachada. De esta forma, se iguala ópticamente la altura de los 3 cuerpos. El piso superior del cuerpo central alojaba las oficinas del Reichsleiter Philipp Bouhler, responsable de la Cancillería del partido desde 1934. Se ocupará principalmente de las tareas de Hitler como Führer del Partido Nacional Socialista, así como toda la correspondencia que Hitler recibía en concepto de tal, de Führer, de líder del Partido Nacional Socialista. Sus tareas se irán haciendo cada vez más políticas, respondiendo directamente ante Hitler. Las nuevas entradas al complejo desde la Vostrasse están construidas con pilares de piedra caliza de 1 metro de espesor y 9 metros de altura, que soportan las vigas del techo que están construidas con el mismo material y llevan el escudo nacional diseñado por el profesor Schmidt-Erem. La envergadura de estas águilas mide 7,75 metros. Unos escalones conducen a través del portal a la puerta ubicada en un nicho de paredes de caliza gris, formando el hueco de la entrada. Estas puertas se abren a un hall de entrada que daba acceso a los pasillos y escaleras de la planta de oficinas. El diseño de estas puertas incluirá la altura total de la fachada de la que forman parte. Y como veíamos en la Presidialkanzlei, las superficies de las paredes entre estas molduras estaban enlucidas con yeso amarillo. Vistos desde el exterior, estos 2 cuerpos laterales
que albergan literalmente las oficinas y las salas oficiales, transmiten así el carácter de un edificio administrativo. Hacia el jardín, la fachada del Mittelbau presenta un impresionante pórtico de una longitud de 190 metros y una fachada dividida por pilares de piedra que enmarcan la fachada enlucida de amarillo. Domina esta fachada una terraza de 190 metros de largo y 9,5 metros de profundidad que da acceso al jardín y desde la cual se accede a unas gradas laterales que descienden a los jardines. En el centro, que constituye la parte exterior del despacho del Führer, destaca un gran pórtico de columnas dobles de mármol de 18 metros de altura con capiteles de bronce. Tras descender unos escalones, se llega a las escaleras de acceso a los jardines, flanqueadas por dos grandes esculturas de caballos, obra del profesor Torak. Josef Torak y Arno Breker eran tan importantes para el régimen que fueron incluidos en la lista de artistas irreemplazables junto con otros 12 artistas. Aquellos artistas que se incluían en esta lista tenían un valor artístico tan alto para los nazis que estaban exentos de ir al frente durante la guerra. Así pues, el conjunto forma una gran terraza frente a la cual, en el lado opuesto del jardín, se sitúa el invernadero y entre ambos el estanque de los jardines decorado con esculturas del escultor vienés Ambrosi. El invernadero, construido en piedra tobácea, consta de grandes puertas francesas con finos travesaños. En el lado este de la terraza, una arcada abierta al jardín con bóvedas en cruz se abre al salón comedor, con unas dimensiones de 48 metros de largo y 10 metros de ancho y una altura de 5 metros, permitía la colocación de un gran número de mesas redondas y sillones. Sobre el comedor se encuentra la biblioteca, cuyas ventanas también se abren hacia el jardín. Presenta 55 metros de largo y 7 metros y medio de profundidad. Las estanterías para los libros, de madera de cedro con incrustaciones, tenían una altura de 5 metros. Estas estanterías estaban interrumpidas por nichos que albergaban grandes jarrones de porcelana de la manufactura estatal de Nymphenburg. El cuerpo central, o Mittelbau, constituye así el cuerpo representativo del complejo, ya que albergaba no solo la gran galería de mármol, sino también el despacho de Hitler, el despacho del Führer, la sala del gabinete del Reich, la sala del Consejo de Ministros y la gran sala de recepciones. La gran galería de mármol, o Marmolgalerie, tenía una longitud de 146 metros de largo, con unos 12 metros de ancho y una altura de 9 metros y medio. Para comparar, tomemos el dato de que la gran galería de los espejos del Palacio de Versalles tiene una longitud de 74 metros, es decir, la mitad. 19 ventanas de 6 metros de altura y 2 metros 35 de ancho, perfiladas por mármol rojo oscuro y dispuestas en nichos de 2 metros de profundidad, iluminaban el interior de la galería, reflejándose la luz en el suelo, como un espejo de mármol rojo viejo de Salzburgo. De sus paredes, recubiertas de mármol claro de estuco, que proporcionaban un fondo muy efectivo para los colores de los muebles y tapices, colgaban gobelinos de 5 metros de altura y 10 metros de largo, obra del pintor Werner Peitner. Esta galería, tramo final del llamado Camino del Diplomático, daba acceso a la gran sala de recepciones y al despacho del Führer. 5 grandes puertas, perfiladas en mármol rojo oscuro, en la pared opuesta a las ventanas, muestran sobre el dintel un escudo dorado sin ningún motivo. Solamente la puerta de acceso al despacho del Führer muestra en el interior de este escudo su cartucho con el anagrama AH grabado, obra de Hans Vogel. Las puertas de acceso a la gran sala de recepciones y la gran sala redonda lucían sobre sus dinteles 2 águilas de bronce, obra, como el resto de emblemas nacionales, de Kurt Schmidt-Emmen. Sobre las paredes, grandes candelabros de bronce para la iluminación artificial y entre las puertas se situaban espacios amueblados diseñados por Speer, cubiertos de alfombras. El mobiliario, diseñado por Albert Speer, como hemos dicho, presentaba bellas marqueterías y costosos revestimientos. Los espléndidos efectos de color de la galería se intensificaban aún más con una selección de flores y plantas. Desde la gran galería de mármol se accedía al despacho del Führer. Situada en el centro de la galería, la puerta de acceso estaba flanqueada por 2 guardias de la Leibstandarte SS Adolf Hitler. Con una superficie de 400 metros cuadrados, este despacho transmitía seriedad y elegancia. 5 grandes ventanas de 6 metros de altura, perfiladas en mármol rojo oscuro y de 2 metros de ancho, se situaban opuestas a la puerta de acceso principal a lo largo de 27 metros, mirando hacia el jardín. La pared opuesta, a 14 metros y medio de profundidad, presentaba 5 campos iguales, simétricos a las ventanas, formados por campos panelados por madera de raíz de muchas vetas, enmarcados en mármol rojo.
y en el marco central se situaba esta puerta que comunicaba con la gran galería. El techo, a casi 10 metros de altura, estaba cubierto por elegantes casetones de madera de palisandro con incrustaciones de maderas nobles. Todas las paredes cubiertas de mármol rojo Limbacher y el suelo recubierto de mármol rojo Ostmarkingen de Rudolfing, y sobre este una gran alfombra. Sobre las 4 puertas laterales se colocó un campo dorado con representaciones de la sabiduría, la prudencia, la valentía y la justicia, obra de Richard Klein. Sobre la puerta de acceso principal, desde la Marmorgalerie, aparecía un águila dorada sujetando una corona con la esvástica, emblema nacional, obra, una vez más, de Kurt Schmidt-Emmen. Albert Speer había diseñado personalmente el mobiliario de esta sala, de este despacho. El gran escritorio del Führer, el aparador en la pared oeste y la gran mesa de mapas frente al centro de la ventana. El escritorio del Führer se encontraba situado en la parte izquierda del despacho, próximo a las ventanas. Este gran escritorio de madera, diseñado por Albert Speer, presentaba incrustaciones de bronce de Hermann Caspar, con temas como la cabeza de Medusa, Marte y Palas Atenea. El campo medio del escritorio situó una espada a medio desenvainar sobre fondo con la cabeza de Marte. Este motivo gustó especialmente a Hitler, que lo veía como una advertencia a los diplomáticos que se sentasen frente a su escritorio. Detrás de este, junto a la pared, se instaló un busto del presidente Hindenburg. Todo el mobiliario y su disposición en esta sala estaban pensados para estar completamente subordinados a los efectos espaciales. En el lado opuesto al escritorio se situó una gran chimenea de mármol de casi 3 metros de altura por 3 metros de anchura, del mismo tipo de mármol de los muros, sobre la que colgaba un retrato de Bismarck, obra de Lembach. Richard Klein diseñó para ella unas hermosas placas de hierro fundido con representaciones en relieve. Frente a la chimenea se situaba un grupo de sofás y sillones en torno a una mesa flanqueado por lámparas de pie. Una gran mesa de mármol sin ninguna función específica al principio, pero sobre la cual se situarían los mapas de situación hacia el final de la guerra, durante las conferencias militares, y situada en la zona central, hacia las ventanas, completaba el mobiliario. Consistía en una pieza de mármol especialmente fina de Austria que fue extraída y labrada de una sola losa de 5 por 1,6 metros. El patrón para el trabajo de incrustaciones fue diseñado por Hermann Caspar. Los colores básicos de esta habitación provienen de la combinación de los hermosos tonos de la madera y el marrón rojizo del mármol. Estos materiales nobles creaban una síntesis de color severa pero llena de fuerza contenida. Las puertas laterales del despacho de Hitler conducían a los despachos de las secretarias y asistentes y a un pasillo lateral paralelo a la gran galería que comunicaba el despacho del Führer con la sala del gabinete del Reich. La sala del gabinete del Reich, nunca utilizada por el Consejo de Ministros, presentaba unas dimensiones de 19 metros de largo por 13,50 de ancho, con una altura de 6 metros y medio. Toda ella estaba forrada en madera de nogal para mejorar su acústica. Al igual que en el despacho del Führer, el techo se cubría de casetones de madera. En el centro de la estancia, la gran mesa del Consejo de Ministros, flanqueada por las sillas para los ministros en rojo vivo, con una gran águila, había sido traída de la sala del gabinete de la vieja Cancillería, diseñada por el doctor Gerdy Torst y por el profesor Gall, como todo el mobiliario de las residencias del Führer, durante la reforma que comentamos anteriormente, realizada por el profesor Trost entre 1934 y 1935 del edificio de la vieja Cancillería. Frente a cada silla, sobre la mesa, se situaba una gran carpeta de cuero con el nombre del ministro grabado en letras de oro bajo el emblema nacional. Como mencionábamos, en esta sala nunca se va a reunir el Consejo de Ministros, ya que desde el año 1937 Hitler no volverá a convocarlo, transmitiendo directamente sus órdenes a sus ministros que se comunicaban entre ellos mediante memorándums. Situada al final de la gran galería, la gran sala de recepciones, o Grosser Empfang, culminaba el camino del diplomático. Fue aquí donde Hitler recibió al cuerpo diplomático el 11 de enero de 1939, inmediatamente después de la entrega de este edificio, y en adelante, en esta sala, el Führer recibiría al cuerpo diplomático en la recepción anual de Año Nuevo. Y esta sería la primera y única recepción de Año Nuevo del cuerpo diplomático, ya que ese mismo año comenzó la Segunda Guerra Mundial. En esta recepción participaron representantes de 52 países y pudieron conocer la nueva Cancillería del Reich como símbolo del Gran Reich alemán tras la anexión de Austria y el Acuerdo de Múnich. La sala presentaba una superficie total de 24 metros y medio de largo por 11 metros y medio de ancho. Una gran y única alfombra anudada cubría el suelo sobre un piso de parquet.
El tratamiento dado a sus paredes, con un fino acabado de yeso muy claro, otorgaba a la estancia una gran luminosidad, reforzada por 2 grandes arañas de cristal tallado vienés Lochmeyer. De esta forma, después de que Albert Speer proporcionara un diseño básico, el vidrio para las lámparas fue preparado por el cortador de vidrio vienés Lochmeyer. El efecto de los portalámparas en forma de vela se integra con el cristal brillante y el efecto de estos candelabros gigantes en una sala de colores claros dejaba a los visitantes e invitados sin aliento. Pero cuando Speer mostró el edificio terminado al Führer, esta sala le pareció especialmente pequeña, por lo que se comenzó a trabajar en el proyecto para su ampliación, que debía triplicar su tamaño. Bajo el cuerpo central se situaba un refugio antiaéreo que contaba con 5 entradas ocultas en la Bostrasse que podían ser abiertas desde el interior por medio de un mecanismo hidráulico. Una balaustrada de piedra separaba la calle de esta parte del edificio. El ala occidental, Reichskanzlei o Cancillería del Reich, albergaba el edificio administrativo occidental que comenzaba en la confluencia de la Bostrasse con la Hermann-Göring-Strasse. Aquí se encontraban las oficinas del Dr. Lammers y sus colaboradores. Hans Heinrich Lammers actuaba como jefe de gabinete del canciller con rango ministerial desde 1937 y durante toda la etapa nacionalsocialista. Lammers se ocupaba principalmente de los asuntos legales y la preparación de proyectos de ley. Disfrutará de una residencia oficial en el Obersalzberg desde 1938, cuando Hitler lo convertirá en un anexo de los servicios centrales del Estado. Precisamente sobre el Obersalzberg tenemos un vídeo en este canal que os recomendamos. Los detalles arquitectónicos y la disposición básica del ala occidental eran idénticos al ala este o Präsidialkanzlei, la Cancillería Presidencial. Un gran patio interior se situaba entre la fachada al jardín y el ala administrativa y el Mittelbau. Su única función era la de marcar la separación entre el área administrativa y la zona representativa y servía como área de entrada para el personal. Separados del edificio de la nueva Cancillería y a lo largo de la Hermann-Göring-Strasse, Speer construirá 2 edificios para el alojamiento de la Guardia Personal de Hitler, la Leibstandarte Adolf Hitler. Además de las 3 cancillerías ya mencionadas, en el complejo de la nueva Cancillería también tenía su sede la Cancillería Personal de Adolf Hitler o Adjutantur, la ayudantía. Será Wilhelm Brückner el encargado de crearla, aunque su verdadero organizador será Fritz Wiedemann. Era un departamento encargado por entero de los asuntos personales de Hitler, su horario y agenda, sus desplazamientos, su intendencia general, guardarropa, sus compras personales y sus invitados. También preparaba informes sobre las personas y los asuntos a tratar para facilitar las entrevistas a Hitler y canalizaba el flujo constante de visitas, apartando a unos o introduciendo a otros en base a sutiles equilibrios de influencia, poder o notoriedad. Normalmente, lo más sencillo era una buena recomendación. El personal de la ayudantía sería, pues, el gestor de las relaciones sociales con el centro del poder del Estado, ya que todo lo que se refiere a la persona de Hitler pasaba por este canal. Por este motivo, todos los poderosos del régimen intentaban tener una persona de su confianza situada aquí. Los ayudantes del Führer disponían de poderes especiales, coche oficial propio, escolta y derecho a portar armas. Semejante órgano requería una energía constante y su personal disponía de unas ventajas tremendas dentro del régimen por su cercanía diaria a Hitler, gracias a la cual podían obtener una decisión o una gratificación. Por ello, su personal gozaba de una influencia inmensa que se extendía a todas las administraciones del Reich y por ende se trataba de unos puestos muy codiciados. El jefe de la Adjutantur será Wilhelm Brückner, SA Obergruppenführer, el más alto cargo dentro de la misma, permaneciendo en su puesto hasta 1940, fecha en la cual pasará al servicio activo en el ejército con el rango de mayor, al perder el favor de su jefe en favor del segundo hombre fuerte, Julius Schauf, miembro del Reichstag desde 1936 por designación personal de Hitler y SS Obergruppenführer desde 1943. Entre los miembros de la Adjutantur se encontraba Albert Bormann, hermano de Martin Bormann, con un rango inferior a Brückner y Schauf, el de NSKK Brigadeführer. También las secretarias personales del Führer, que en virtud de su puesto gozaban de una gran influencia y respeto general. Todas ellas fueron adeptas al régimen hasta el final, espiritual y materialmente. Espiritualmente, ya que eran puestos altamente codiciados y a los que únicamente se podía acceder a través de una recomendación previa comprobación de su idoneidad. Johanna Wolf, la más antigua en el puesto ya que entró al servicio de Hitler en 1929, ya era anteriormente miembro del partido, y Traut Junge venía recomendada por Albert Bormann y su padre era dirigente local del partido en una pequeña localidad.
Materialmente, al igual que todo el personal al servicio personal de Hitler, estaban magníficamente pagadas, con un sueldo que oscilaba entre los 2.000 y los 3.000 marcos del Reich. Tengamos en cuenta que un secretario de Estado tenía un salario de entre 1.500 y 2.000 marcos del Reich. Pero además disfrutaban de otras primas y de gratificaciones excepcionales, por ejemplo, en sus bodas, cuando se casaban, o en otros eventos. Mención especial dentro del complejo de la nueva Cancillería merece el muy conocido Führerbunker. Como ya se ha indicado, el proyecto de construcción del salón de recepciones en la vieja Cancillería en 1935 contemplaba la edificación de un refugio antiaéreo. Las obras ejecutadas por la empresa Hochschiff AG tendrán un coste estimado de unos 250.000 Reichsmark. Este primer refugio, conocido posteriormente como Vorbunker o Antebunker, será utilizado por Hitler durante los primeros bombardeos británicos de 1940. En 1943, el Führer encargará a Albert Speer la inmediata construcción de un nuevo refugio en los jardines de la vieja Cancillería. Esta nueva instalación contará con las mismas dimensiones internas que la estructura precedente, pero se verá incrementado el espesor del techo y de las paredes de 3,5 metros a 4 metros respectivamente. La ejecución de los trabajos, a cargo del arquitecto Karl Piepenburg, será adjudicada también a la empresa Hochschiff AG, y así se iniciará una excavación de una zanja de cerca de 10 metros de profundidad. El 23 de octubre de 1944 se comunica a la Tesorería del Estado la finalización de las obras del llamado Proyecto de Construcción B-207, una sólida estructura de hormigón armado capaz de resistir el embate de las más potentes bombas de la época, cuyo coste total será de 1.350.000 Reichsmark. La extensión total del complejo abarcará un área de 15 por 20 metros y la altura de las dependencias internas será de 3 metros. Posteriormente, y por orden del Führer, se reforzarán los techos con 1 metro adicional de cubierta anticolisión, aunque los trabajos no llegarán a su fin antes del final de la guerra. A esto se debe que una de las torretas de ventilación se quedase a medio construir, y una segunda torreta cónica serviría para la salida del aire. Finalizada la guerra, el 5 de diciembre de 1945, el búnker será dinamitado por las tropas soviéticas. Todos los elementos exteriores serán desmontados por completo, como las torres de ventilación, los accesos, etc. Paredes enteras del interior serán destruidas y el techo se desplazará unos 40 centímetros por efecto de la explosión. En el verano de 1959 continuarán los trabajos de demolición hasta lograr terraplenar todo el área y las ruinas de hormigón se convertirán en un montículo. Tras la erección del muro de Berlín, el área se encontrará directamente en la zona fronteriza entre ambas partes de la ciudad. A raíz del descubrimiento de un túnel en el lado oeste de la Puerta de Brandenburgo en 1970, el Servicio Secreto de Alemania Oriental reanudará las investigaciones en el área de la antigua Reichskanzlei. Así, en 1973, los restos del Vorbunker o Antebunker y el Führerbunker se vuelven a poner al descubierto una vez más, siendo medidos y haciéndose fotos, y posteriormente se vuelven a sellar. En 1986, en la entonces Otto Gothenburg Straße, hoy nuevamente Wilhelmstraße, la RDA erige nuevas viviendas que requieren trabajos de remoción de materiales y escombros hasta una profundidad de 7 metros. Así, la cubierta del techo del Führerbunker se remueve por completo en 1988, permaneciendo en su lugar los cimientos y las paredes debido a los elevados costes de demolición. A finales del otoño del mismo año y tras desmontar el techo de hormigón, el espacio vacío resultante será rellenado con grava, arena y escombros. Desde entonces, un parque y un área verde, que apenas sí han sufrido modificaciones hasta el día de hoy, cubren los restos del búnker. El 8 de julio de 2006, la asociación Berlin Unterwelten, conjuntamente con la Administración General del Senado de Berlín, colocará un tablero informativo en este lugar con la historia del Führerbunker en la actual calle Gertrud Kolmar Straße. Pero volviendo a la Cancillería, los bombardeos aliados y especialmente la batalla de Berlín dañaron gravemente el complejo. La vieja Cancillería del Reich, donde Hitler tenía sus habitaciones privadas, había sido prácticamente destruida durante un bombardeo el día 3 de febrero de 1945, durante el ataque aéreo más intenso de toda la guerra sobre la capital. Aunque la fachada permaneció intacta, salvo un ala, el resto del edificio era poco más que un cascarón hueco. La nueva Cancillería también sufrió numerosos impactos directos durante este bombardeo. La nueva Cancillería del Reich, junto con el edificio del Ministerio de Aviación, formaba uno de los cuarteles generales del sector central de Defensa Z, que fue defendido por las últimas unidades de la Guardia de las SS. Los restantes soldados de las SS y el personal del Führerbunker abandonaron el edificio el 1 de mayo de 1945. Los combates reales tuvieron lugar en el antiguo cuartel general de la Gestapo, a unos cientos de metros de distancia,
Después de la guerra, el edificio, símbolo de la dictadura nazi, fue volado por las autoridades soviéticas y de Alemania Oriental entre 1949 y 1956. El edificio anexo a la vieja Cancillería será destruido por el intenso fuego artillero al que fue sometido durante los combates de la Batalla de Berlín entre el 23 de abril y el 2 de mayo de 1945, y será demolido por el mando soviético en 1950, siendo sus materiales de construcción reaprovechados. El salón de baile de la vieja Cancillería, dañado por los bombardeos, será demolido entre 1947 y 1948 junto al complejo de la nueva Cancillería. Algunos materiales serán reaprovechados como parte del mármol rojo que se empleará en la reconstrucción de la cercana estación de metro de Morenstraße ante Kaiserhof, que será panelada con losas de mármol rojo provenientes del reaprovechamiento de materiales de la demolición, o en el memorial soviético de Treptower Park, también llamado Monumento de Treptower, un monumento conmemorativo en el Parque de Treptow de Berlín, lugar de descanso final de 7.000 soldados del Ejército Rojo. Muchos artículos decorativos fueron donados a museos u a otras instituciones gubernamentales de todo el mundo, pero algunos fueron robados o perdidos. Algunos de los objetos perdidos se han vuelto a encontrar ya en el siglo XXI. Algunas de las esculturas que adornaban el complejo y que se creían perdidas en la confusión y el caos generados en los últimos días de la guerra y principios de la posguerra han ido poco a poco apareciendo. En mayo de 2015, investigadores descubrieron obras de los escultores Arno Breker, Josef Torak y Fritz Klimsch, algunas de las cuales adornaron la Cancillería del Reich. Entre estas, las esculturas de la pareja de caballos de Josef Torak, situadas en la terraza del jardín de la nueva Cancillería, y que durante mucho tiempo se consideraron perdidas. En noviembre de 1943, los dos caballos de tamaño natural fueron llevados desde la Cancillería al taller de Arno Breker, en la ciudad de Briesen, a 20 kilómetros de Berlín. Tras el final de la guerra, en 1945, los rusos colocaron los dos caballos en un campo deportivo de un cuartel militar en Eberswalde, Alemania Oriental. Y en este campo deportivo también se colocaron dos esculturas de Arno Breker, Kinder y Berufung, y dos bronces de Fritz Klimsch, Olimpia y Galatea. La escultura de Olimpia se encontraba, como los caballos de Torak, originalmente en el jardín de la nueva Cancillería. Tras la caída del muro en 1989, fueron redescubiertas y perdidas de nuevo, y finalmente fueron encontradas en 2015 durante una redada en un almacén en Bad Dürkheim. Se comercializaban en el mercado negro por 8 millones de euros. Actualmente se muestran en el Museo de la Ciudadela de Spandau. La Wehrmacht, una de las dos estatuas, obra de Arno Breker, que presidían el patio de honor, apareció en el comercio de chatarra de la RDA y actualmente se encuentra en Kiel, de acuerdo a una información publicada por el diario Der Spiegel en el año 2015. Hoy en día, en el lugar que ocupaba la nueva Cancillería del Reich, se encuentra un complejo de edificios residenciales construidos durante la época de la República Democrática Alemana y algunos edificios de oficinas en el antiguo lado oeste.